Hola ingenieros y ingenieras, el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar muros en concreto, que en nuestro programa están definidos como panel. Entonces, vean que tenemos dos opciones. Vamos a escoger primero la que dice panel, es como el más sencillo. Vamos a dibujar uno de este punto a este punto. Y le vamos a dar clic derecho o enter. Ahora, vean que acá tengo las características para editar. Entonces, la longitud fue la que definí. Y el ancho y la altura la definí en este punto. Quiero que sea un muro de 15 centímetros de espesor, vean. Y de 3 metros de altura, por ejemplo. Simplemente tengo que editar eso. Y como les había mostrado con el ejemplo de las vigas, vean que aquí tengo una opción para si le pongo 2000. Como que al ser el radio más grande, vean que necesito más segmentos para suavizarlo. Ya los segmentos se los dejo. Y es un poco más evidente en cada uno de los segmentos para hacer una viga. Ahora, vean que tengo una disposición del muro. Así vamos a elegir punto inicial del muro. Y ya yo voy definiendo los puntos por donde quiero que pase. Vean que es algo mucho más gráfico de lo que es el otro panel. Finalmente le doy bien. Pero vean que a diferencia de la poliviga, estos sí son muros individuales. O sea, a pesar de que una los dibuja como una polilínea, vean que me los pinta como muros individuales y vean que tienen su debida separación. Igualmente, vean que yo puedo definir la altura y la posición. Vean que este no es tan grave y tiene las otras características guardadas. Así que eso es todo. Espero que haya sido de mucha ayuda y estaremos subiendo más videos de este estilo. Así que vayan y suscríbanse.